Si Jesús dice que empezamos, podemos empezar. Bueno, vamos a continuar el tema de la mañana. Ahora nos toca hablar de estrategias para desarrollar distintos tipos de fuerza. Creo que el tema de la mañana estuvo bueno el intercambio, nos ha quedado mucho material para compartir. Si ahora no podemos terminar con el tema de fuerza y velocidad, terminaremos con fuerza y luego mañana haremos velocidad junto con la parte de resistencia, porque mi intención es mostrar todo esto para que les quede como sugerencias o opciones para que ustedes implementen. O sea, reitero, si no terminamos hoy con las dos, mañana retomamos la parte de velocidad. En la anterior diapositiva habíamos mostrado cuál era la secuencia de desarrollo de los distintos tipos de fuerza. Si ustedes necesitan pasar por todas ellas. En algunos deportes no es necesario, en otros deportes el objetivo es un desarrollo óptimo y o máximo de la resistencia de fuerza, por ejemplo. En otros deportes no utilizan o no necesitan entrar en un periodo de hipertrofia muscular. Es decir, aquí el tema es saber cómo producir o cómo estimular cada uno de estos tipos de fuerza, y luego ustedes utilizarán o no ese método para desarrollar alguna de estas cualidades en función de las necesidades de ustedes. Retengamos, recordemos que a lo largo de un proceso de desarrollo a largo plazo de un deportista, hay momentos, independientemente del deporte, donde yo tengo que o aumentar su peso corporal o disminuirlo, o trabajar un periodo largo en una manifestación de una de estas cualidades de manera mucho más concentrada. Siempre pongo el ejemplo, ahora que tenemos internet y podemos acceder a un montón de información, inclusive de una época donde no había tanta difusión de los medios informáticos. Busquen ustedes la foto de Carl Lewis, aquel gran atleta norteamericano de la década del 80-90, cuando ganó 4 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ganó 100, 200, salto largo y el relevo 4%. Busquen alguna foto de Carl Lewis, año 84, y fíjense en su desarrollo muscular. Y 12 años más tarde, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, él gana nuevamente el salto largo. Pero si ustedes buscan una foto del 84 y del 96, van a ver unos 8 o 10 kilos más de peso en su cuerpo. ¿Por qué? No era tan joven, era menos rápido. ¿Qué hicieron? Lo hipertrofiaron para intentar compensar esa pérdida de velocidad con mayor masa muscular para generar mayor fuerza explosiva para saltar más lejos. Es decir, son opciones que se dan en un determinado momento, y eso puede pasar inclusive en deportes de equipo. Yo necesito un hombre o una mujer más fuerte o más pesado o con más kilos por el rol que juegue, y hay que hipertrofiarlo, y eso es una opción válida. Reitero, aquí no estamos diciendo que haya que hacerlo. Sepan cómo trabajar cada uno, y en caso que lo trabajen, dónde ubicarlo en el aire. Aquí tenemos una secuencia de desarrollo de la fuerza máxima. Aquí la idea es, reitero, no es una secuencia obligatoria, es cuál sería si ustedes necesitan usar todo esto. Comienza con un trabajo de hipertrofia, y se acuerdan que cuando dibujamos un triángulo donde había fuerza máxima, y los componentes de la fuerza máxima eran la base del triángulo. Teníamos fuerza máxima, y los dos componentes de mi mayor expresión de fuerza máxima eran coordinación intra e inter, y del otro lado, ¿cuál? Hipertrofia. Si yo necesito mi expresión máxima, pasaré por ambas. Si yo no necesito aumentar la masa muscular, trabajaré por el lado de la coordinación intra e intermuscular. ¿Cómo se trabajaba acá? Con cargas muy altas y moviéndola, ejecutando un movimiento con un empeño alto, es decir, moviéndome rápidamente aunque la carga sea de mucha magnitud. Entonces, si comienzan por hipertrofia, tenemos las intensidades, tenemos los números de repeticiones por serie, ¿sí? Que obviamente, si yo trabajo con menos carga, las repeticiones serán mayores. A medida que voy subiendo, las repeticiones
también van disminuyendo. Número de series, qué pausa puede ser y el dato que siempre hemos hablado. Yo tengo que decirle al atleta cómo moverse, a qué ritmo moverme para lograr realmente el efecto que estoy buscando, ¿sí? En el caso de la hipertrofia, una velocidad de ejecución media, no máxima, dicho de otra manera, un ritmo uniforme. A mí no me interesa hacer ¡pum! No, lo que me interesa es trabajar rítmicamente, acumular mucho trabajo para degradar esa proteína contraria. Carácter del esfuerzo, no llego al máximo de repeticiones por serie y cuáles son los efectos generales. Es decir, y así en todos. Y explicación de cada trabajo de acuerdo a la carga externa y de acuerdo a mi objetivo, que en este caso explicamos cómo se produce la hipertrofia, ¿sí? Si ustedes no utilizan hipertrofia, pero tienen que llegar a trabajar con cargas altas porque su deporte lo exige. Hoy hablando con Jesús, luego de terminar en la mañana, hablábamos de eso, de qué hacer o cómo llegar a eso. Yo también puedo llegar a trabajar con cargas altas en zona de fuerza máxima sin pasar por hipertrofia. Claro, no es mi intención llegar a hipertrofia, no me interesa. ¿Y qué hago antes entonces? Hago resistencia de fuerza, es decir, preparo al atleta, al deportista, para que luego soporte las otras cargas. ¿Cómo lo hago? También con estas cargas, pero sin organizarlas de forma tal que me produzca hipertrofia, es decir, hago menos repeticiones por serie, hago circuitos, trabajo las máquinas. Es decir, una cosa es tener esto como objetivo y otra cosa es no hacer esto y poder luego, en determinado periodo, llegar a trabajar con fuerza máxima. Necesito una base, necesito fortalecerlo, prepararlo sin producir este efecto de hipertrofia. Entonces, voy subiendo las cargas, no hago tantas repeticiones, trabajo mixto con máquinas, pesos libres, dependiendo del deporte, y luego sí entro en zona de coordinación intra e intermuscular, con cargas cercanas al máximo, que es lo que aparece aquí. Entonces, intensidades ya altas, número de series y repeticiones exactamente igual, velocidad de ejecución la máxima posible. Cuando hablamos de máxima posible, yo veo el movimiento desde afuera y lo veo lento, pero el deportista está intentando moverse rápido. La carga es tan alta que no lo permite, pero yo intento moverlo lo más rápido posible. Y así en toda esta secuencia, ¿verdad?, de llegar a trabajar con intensidades máximas. Y aquí aparece otro elemento importante. Aparecen métodos de trabajo. Si acá hablamos de número de repeticiones, mixto, porque está en una zona en donde yo puedo estar trabajando dos efectos, con la hipertrofia y la fuerza máxima, o el fortalecimiento general y zona de fuerza máxima, trabajo de intensidades máximas, y aparece aquí un concepto que es el trabajo concéntrico puro. Y aquí tenemos que conversar unos minutos. ¿Quién utiliza evaluaciones con plataforma de contacto para hacer la evaluación del protocolo de saltos? Donde se parte del squat jump, luego un salto contra movimiento, luego está el contramovimiento con brazos, la balacova, etc. ¿Alguno trabaja con plataforma de contacto en algún deporte? Bien. ¿Por qué hablamos de un método de trabajo de concéntrico puro? Porque estamos diciendo desde ayer, en general siempre hacemos lo mismo. Bajo y subo, bajo y subo. Hay una parte, una contracción muscular, que es muy rica desde el punto de vista de la estimulación y el reclutamiento de unidades motoras, que es trabajar solo en fase concéntrica. Es decir, bajar, quedarme unos segundos y subir rápidamente, o bajar y subir rápidamente. Ese tipo de trabajo, el concéntrico puro, tiene una particularidad. Entrena una parte de la fuerza que tiene que ver con el reclutamiento instantáneo. ¿Por qué? Si yo hago esto, el músculo está en movimiento, está en tensión permanentemente. El músculo es estirado
cuando yo quiero subir, freno, hay un momento de velocidad cero y luego vuelvo a cortar. ¿Sí? Pero si yo trabajo anulando ese efecto de estiramiento más o menos rápido, ¿qué es lo que hago? Yo bajo y mando la orden en determinado momento de acortar, de contraer. Eso entrena ¿qué cosa? Lo que se llama capacidad de agotamiento instantáneo. Y eso es algo muy poco usado, pero que es fundamental para empezar a entrenar el concepto que tiene que ver con tasa de desarrollo de la fuerza, que ahora vamos a ver qué importante que es. Entonces, empiecen, prueben, hoy de tarde podemos bajar al gimnasio y probar la diferencia que es en hacer press de banco así o bajar, esperar 3-4 segundos y luego intentar subir. Es un efecto totalmente distinto. ¿Sí? Si ustedes lo hacen y lo prueban y se lo incluyen en la dinámica de trabajo de sus deportistas, van a tener un nuevo efecto. ¿Por qué yo pregunté quién trabajaba el protocolo de evaluar saltos? Donde se parte del salto que se llama squat jump o salto sin contramovimiento. Hay un protocolo que utilizan los evaluadores con una plataforma de contacto que es, por ejemplo, el primer test es bajar, quedarme quieto y saltar hacia arriba y se mide la altura. Y el paso siguiente es bajar y subir, ¡pam! Y así voy agregándole componentes. Pero se parte de ese primer salto que es solo hacia arriba, es decir, es solo concéntrico. ¿Está bien? Esa es la base. ¿Por qué? Porque yo luego, a partir de esa base, tengo que crecer en la altura un determinado porcentaje. Y eso me da un buen índice, un buen indicador del proceso de entrenamiento. No tienen plataforma de contacto, no importa. Háganlo midiendo con una cinta métrica a ver cuánto saltan. Desde acá y luego bajando y subiendo. Eso da un índice que tiene que ver con un mayor componente de fuerza máxima o un mayor componente de estiramiento, acortamiento. ¿Sí? Es muy bueno para todos los deportes y ver cómo evoluciona en el año esos dos tipos, esas dos manifestaciones de la fuerza. ¿Sí? Pero el trabajo concéntrico puro sirve para todos los grupos musculares. Y reitero, es clave para el desarrollo de lo que luego vamos a ver que se llama tasa de aumento de la fuerza, es decir, la capacidad de generar altos niveles de fuerza lo más rápido posible. Y si yo no entreno ese gesto concéntrico puro, no estoy estimulando esa parte, no lo estoy haciendo. Voy a tener un buen resultado, pero tal vez no sea el máximo que pueda alcanzar si lo usara. ¿Y en qué gestos utilizo yo esto? En muchos gestos, más allá de lo que creemos. ¿Qué velocidad tiene un velocista cuando está en la partida de tacos de los 100 metros? Están listos, levanta la cadera. ¿Qué velocidad tiene? 0. Y a partir de ahí, ¿él baja y sube o solo empuja? Solo empuja. Y los otros días en el curso de ODEPA que dimos acá, que era de lanzamiento, con una colega alemana, preguntábamos, un lanzador de bala que se está desplazando, el pectoral está preextendido, ¿sí? Pero ¿qué velocidad tiene el pectoral respecto a la bala? El deportista se está moviendo, pero esto está quieto. Es decir, esto, el pectoral y el tríceps en relación a la bala, tienen velocidad cero, uno respecto al otro. Y cuando yo me enfrento, ¿qué es lo que hago? A partir de acá, ¡boom!, a cortar. Entonces, hay muchos gestos donde esa parte solo concéntrica son importantes, o es importante. ¿Qué velocidad tengo en el momento de hacer un salto en profundidad? Bajar y subir. Hay un instante donde tengo velocidad cero, que es el acoplamiento entre la amortiguación y el salto vertical. Entonces, esto está aquí a propósito, ¿sí? Es para usarlo, es para pensarlo, y hoy de tarde lo van a ver en la práctica, van a sentir que es diferente bajar y subir a solamente subir, solamente acortar. Bien, ¿alguna duda o pregunta hasta aquí? Sí, señor. ¿Cómo? Hoy de mañana lo vimos, cuando decíamos lo de fuerza supramáxima, decíamos que trabajamos solo en la parte negativa, ¿te acordás? En el descenso de la carga.
y también tiene como efecto un gran reclutamiento con cargas. Sí, lo que pasa es que se comportan distinto, porque aquí ese reclutamiento es buscando además una alta velocidad. Vos en el otro bajás soportando, claro, si bajás rápido te aplastó, porque estás con cargas supra máximas. Si lo usás en el momento de la amortiguación y usarlo en profundidad, eso también es excéntrico, ¿verdad? Pero no tenés una carga tan grande. Entonces, el concéntrico puro lo que busca es además acortar muy rápido, y eso te sirve para la otra que vamos a ver, que es lo que se llama tasa de desarrollo de la fuerza. ¿Sí? ¿Algo más? La fuerza explosiva. Paradójicamente, ¿de dónde empezamos a hablar de fuerza explosiva? A partir de las intensidades máximas. ¿Sí? La fuerza máxima es el respaldo de la fuerza explosiva si yo utilizo esta secuencia. Hay deportes o deportistas que entran directamente acá, sí, también lo hay. Eso es lo que tenemos que leer y aceptar. Hay gente que no necesita la fuerza máxima, ¿sí? ¿Qué ocurre? Su nivel o calidad de fuerza explosiva no será tan alto como el que pasó por acá. Pero son opciones, depende del deporte, del deportista. Un deportista joven puede entrar directamente acá, ¿sí? Podemos calcular directamente el porcentaje máximo aproximado y trabajar en base a porcentajes también. La fuerza explosiva completa entonces parte de intensidades máximas, ¿sí? También incluye el concéntrico puro, ¿sí? Y viene lo que hoy hablábamos, no sé con quién era que hablaba, de creo que era Diego, ¿no? De contrastes o de transferencias o como quieran llamarlo. Si la fuerza explosiva necesita definitivamente trabajo donde yo movilice distintos pesos, hacerlo siempre con cargas alta o media alta y hasta sin carga, ¿sí? Y tratar de hacerlo a la mayor velocidad posible, con el mayor empeño posible. Yo puedo trabajar haciendo contrastes entre porcentajes del 30 al 70, del 40 al 80, depende de mi objetivo. Yo puedo trabajar primero pesado y luego liviano, sí. Puedo trabajar una serie completa de un ejercicio y luego transformarlo, sí. Todo lo que ustedes quieran, pero sepan cómo, cuándo hacerlo. Tenemos trabajos excéntricos, concéntricos, explosivos, ¿sí? ¿Qué ocurre acá? Estamos acostumbrados a bajar siempre a la misma velocidad, bajo y subo. ¿Qué pasa si yo acelero la bajada? Si yo hago, por ejemplo, esto, voy, ¡pum!, con la misma carga. ¿Quién fue que lo hizo la otra vez? ¿David? ¿Dónde está David? Ahí está David. Está pronto para ver carga. David hizo ese ejercicio de sentadilla y empezamos a hacer una sentadilla normal, una carita, 40 kilos, 30 kilos. Y luego dijimos, bueno, ahora andá punta de pie y mandate rápido para abajo. La misma carga, el hacer esto, ¡pah!, hay que frenar una carga mucho mayor. Y después le dijimos, bueno, ahora empezá de acá, subí, bajá y subí. Lo que a mí me importaba era la segunda subida. Y quedó destruido por unas cuantas horas. ¿Por qué? Porque el frenar esa carga a mayor velocidad hacia abajo implica un reclutamiento mucho mayor. Eso está en nuestras manos. Es decirle al atleta cómo queremos que baje. Es combinar distinta velocidad de la fase excéntrica, lo que preguntaba. Se fugó. Es decir, aumentar el trabajo en la fase excéntrica, con la misma carga tiene un efecto distinto. Eso también está en nuestras manos hacerlo. Con la misma carga, el efecto es diferente. Entonces, pensemos formas de trabajar diferentes para tener un efecto tal vez más efectivo, ¿sí? Y obviamente, al final de todo esto, ¿qué aparece? La pliometría, ¿sí? Como gesto más explosivo, más dinámico. Y recuerden que el gesto pliométrico es un método de entrenamiento y lo que se produce ahí es una expresión de fuerza que en realidad debería llamarse reflejo elástico explosivo.
El ejercicio dependerá como yo lo organice, cantidad de repeticiones, pausas, series, etc. La expresión es máxima, siempre. No podemos perder la calidad en esta ejecución. El gesto pliométrico siempre es al máximo. Por eso, comentando con Jesús hoy, para mí el gesto de decir pliometría 1, 2 o 3, o sea, no lo considero porque la pliometría es o no es reflejo elástico exclusivo. Las capacidades de salto siguen siendo dinámicas, pero si yo no desencadeno ese reflejo de estiramiento, acortamiento, tengo problemas. Es decir, no es pliometría. Cuando se ha medido, se habla de tiempos de contacto de menos de 200 milésimas de segundo para decir que es un... Lo van a ver escrito así. Ciclo de estiramiento, acortamiento. Menos de 200 milésimas es un ciclo de estiramiento, acortamiento corto. Eso es lo que se considera como un gesto verdaderamente pliométrico que desencadena ese reflejo. Y luego la parte elástica y inclusiva. Entonces, al final de esto aparece la pliometría. Comentarios varios, la vamos a ver y vamos a ver videos de pliometría. Los saltos no son todos pliométricos, son saltos, como dijimos hoy, extensivos, intensivos, unimodales, bimodales. El salto pliométrico se puede iniciar, sí, se puede tocar, se puede mostrar, pero es la última munición que tengo. No la usen antes de tiempo. ¿Sí? Guárdenla, cuídenla. No hagamos pliometría o saltos en profundidad o gestos realmente pliométricos con gente joven. ¿Vamos a hacer saltabilidad? Sí. ¿Saltos sobre barras? Sí. ¿Saltos extensivos, intensivos? Sí. Pero no usemos ese reflejo de estiramiento, acortamiento extremo en edades tempranas. Vamos a guardarlo para más adelante. Hay mucha bibliografía alrededor, distintas experiencias. Este es un método maximalista. Para yo desencadenar ese reflejo de estiramiento-acortamiento, tengo que saltar en superficies duras. No hay opción. Si yo salto en el pasto, no es pliometría. Entonces me parece un contrasentido. Hay que cuidar al deportista, pero decimos que tenemos que saltar en superficies duras. ¿Sí? Por eso no lo hacemos con gente joven, lo hacemos con adultos, ¿sí? Con gente formada, con gente preparada y que además sepa hacer un salto o un gesto pliométrico. Pero para yo tener un estiramiento muy rápido, dicho de otra manera, una amortiguación muy breve, tengo que hacer una superficie que no me absorba el impacto. Al contrario, que sea lo suficientemente rígida como para que yo amortigue y pueda saltar, afirmarme bien en la parte concéntrica. ¿Sí? Por eso es la última munición. Usémoslo con deportistas preparados, adultos. ¿Preguntas? Sí. ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad No está corto, pero hay vigilante. ¿A partir de qué edad se podría trabajar? ¿De repente 18 años? Sí. Todos debemos hacer saltos, todos debemos educar y aprender, pero usar la pliometría como un método sistemáticamente a partir de 18 o 19 años en adelante. Eso no quiere decir que tú un día no hagas, 4 saltitos en profundidad, no hay problema, pero no lo usemos sistemáticamente. Todo lo demás es válido. Saltos sobre césped, saltos en una cancha de básquet con este piso, todo vale. Para la pliometría en sí es el último recurso, no solo porque es exigente, sino porque es lo que me va a dar la posibilidad de crecer aún más mi resultado. Si no desperdiciemos ese recurso antes de tiempo. ¿Sí? Pero sí, 19 o 20 para adelante. Pero eso no quiere decir, yo ya estoy haciendo pesas, estoy haciendo saltabilidad, estoy haciendo saltos bimodales y unimodales, sé cómo movilizarme y tengo fortalecido mi cuerpo. Ahí se puede la pliometría, que además tiene sus muchas variantes. Ahora vamos a ver. ¿Sí? Hay más. Bien. ¿Cuántas repeticiones de la 5 más? 5 o 10 por serie. Lo que pasa es
que el gesto plebeyo es un gesto básicamente individual. Salvo que vos seas muy hábil y pongas vallitas y puedas saltar y hacer 5 vallas de manera muy efectiva, con muy poco contacto, con muy poca amortiguación. Pero generalmente el gesto más específico, la foto de la pliometría es el salto en profundidad. Y tú haces uno, ¡pum! Volvés a caminar, te volvés a subir, y otro, y otro, y otro. ¿Está bien? Pero si no, sobre vallas, una valla alta, una valla baja, el salto pliométrico va a ser sobre la valla baja, o sea, ponemos la valla antes, alta, antes para venir de una altura, pero aquí lo que me interesa es saltar prácticamente bloqueando la rodilla. Entonces, una cosa es saltabilidad general y otra cosa es desencadenar ese reflejo de agotamiento, ¿sí? Entonces, las repeticiones son pocas. Sí, todo eso sí. Sí, pero la contracción del pectoral es solo concéntrica. Pero la fuerza sale bien. Sí. Todo eso es técnica, pero lo que yo te quiero decir es que el pectoral y el tríceps, para empujar la bala, lo único que hacen es aportarse. O sea, no haces esto con el pectoral, no haces ¡bum! ¿Sí? Exacto. Y tenés toda tu velocidad, pero esto respecto a la bala tiene velocidad cero. O sea, simplificar el movimiento como ves solamente. Solo concéntrico. Lo que pasa es que tú saliste justo cuando dijimos eso. Además, no solo se fue, sino que me preguntó a ella si habíamos hablado de eso. Y ella dijo, sí. No, está bien. Es una broma para despertar. Entonces, el tema es que hablamos de concéntrico puro como un recurso más para trabajar y estimular un tipo de fuerza de cada vida. O sea, acostumbrarnos a solamente empujar. A ver qué pasa. Eso es el reclutamiento espontáneo. Diego. ¿Cómo tratar de cuantificar la repetición? Por ejemplo, 5 a 10 repeticiones. ¿Por qué no puede ser 12? ¿Por qué no puede ser 11? ¿Por qué 5 a 10? ¿Cómo cuantifica usted la repetición? Es un ejemplo, nada más. El método plemétrico exige pocas repeticiones, alta calidad. Perdió la calidad, no hagas más. Y ahora vamos a ver. Vos podés saltar en profundidad y caer de metatarso, podés saltar en profundidad y caer por toda la plana. Lo tenés que ver y hacer y ver cuál es la diferencia entre uno y otro. Entonces, no importa 5, 10, 15, 8, el tema es calidad. Y para tener calidad, poco número de repeticiones. ¿Sí? Por eso me dicen 5, 10, pero es un ejemplo. Realmente. Una diferencia entre lo que es la fuerza rápida y la fuerza explosiva. Hay que saber qué es la diferencia. Normalmente, yo en mi experiencia como entrenador siempre hago la fuerza explosiva sobre repeticiones aisladas. No la hago sobre, o sea, voy a hacer promo, pecho y punto. No hago esto. Porque aquí me estoy yendo más sobre fuerza rápida y por tanto fuerza explosiva. Es un poco ver el hilo fino ese que hay entre fuerza rápida y fuerza explosiva para poder desarrollar el nivel de explosión. Porque además, el gesto típico de fuerza explosiva, un arranque, ustedes han visto levantar de pesas en entrenando, no compitiendo. Hay segundos de pausa así, nadie hace el ataque continuo. O sea, hace ¡pum! Lanza la barra, se acomodan, le ponen la tira de nuevo, y ahí va el otro. O sea, lo transforman en aislado a cada gesto que sabe que sea una serie. Hace así. O sea, es siempre aislado el movimiento para que sea lo más efectivo posible. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Y esto es importante porque es práctico. Todo esto es práctico. Coordinación intramuscular, reclutamiento de unidades motoras y frecuencia de estímulos. ¿Sí? Reclutamiento versus frecuencia de estímulos. El reclutamiento por tamaño, recuerden, primero las lentas, teóricamente las pequeñas y luego las grandes. Pero sabemos que si yo me muevo
muy rápido, si mi empeño es suficientemente alto, también estaré reclutando primero a las fibras más rápidas. Descenso del umbral de excitación de la neurona. Altas fuerzas son requeridas para reclutar unidades motoras grandes y rápidas. La frecuencia de estímulos a las unidades motoras, aumento de la fuerza de las unidades motoras reclutadas, aumenta la estabilidad de la fuerza y aumenta la tasa de desarrollo de la fuerza, no el pico de fuerza máxima. Y ahora lo vamos a ver. Fuerza máxima, énfasis en reclutar unidades motoras grandes, cargas cercanas al máximo o cargas repetitivas un poquito más abajo y también cargas supramáximas. Y aquí viene el chiste, lo importante de esto. ¿Qué ejercicios? Ejercicios con un amplio rango de movimiento. Ejemplo, sentadillas o pecho para el tren superior. ¿De qué estamos hablando acá? No todos los ejercicios se basan en lo mismo. Hoy vimos una diferencia. Dijimos que para lograr la mayor potencia en arranque y en la cargada, teníamos que trabajar con 15 intensidades de carga altas, en zona máxima, 80, 85, 90. Y que en otros ejercicios yo tenía que trabajar ¿dónde? Más abajo. ¿En cuáles? En estos dos. Es decir, para yo trabajar fuerza máxima, utilizo en general o voy a trabajar más sobre aquellos ejercicios más localizados. ¿Qué pasa con? Vuelvo después a esto. ¿Qué pasa con otro tipo de ejercicios, como puede ser el arranque colgado que hoy vimos, o la cargada de parada? Son movimientos con un menor rango de movimiento y que tienen un efecto distinto a nivel del sistema nervioso. Dicho de otra manera, una cosa es reclutar a las unidades más grandes y otra cosa es mandar órdenes muy rápidas en gestos que son muy cortitos, muy breves, para todo el movimiento global. El arranque real es desde el suelo, pero yo puedo hacer arranque de potencia, el arranque parado o colgado. Entonces, eso hace que el rango de movimiento sea mucho menor y que trabaje más por el lado de la descarga nerviosa. Por eso, todo el mundo tendría que saber hacer estos ejercicios y saber cuál es la diferencia entre unos y otros. ¿Sí? ¿Qué es esto? Tasa de desarrollo de la fuerza. Estas son las siglas en inglés de la tasa de desarrollo de la fuerza. Es la habilidad de generar altos niveles de fuerza en el mínimo tiempo. Y ahora vamos a unir todo lo que hemos hablado. ¿Cuáles son los factores? La fuerza inicial o hasta entre el 0 y el 25% de mi fuerza máxima, o la máxima tasa de desarrollo de la fuerza, aproximadamente el 50% de mi fuerza máxima. ¿Por qué es importante? Esto es vital cuando la velocidad inicial del movimiento es muy baja o es cero o cercana a cero. Por ejemplo, la partida de velocidad, la sentadilla o el salto con contramovimiento. Y aquí nos olvidamos de esto. ¿Qué es esto de la tasa de desarrollo de la fuerza? Y ahora vamos a entender por qué la parte solo con cero. Acá tenemos tiempo y acá tenemos fuerza o niveles de tensión. ¿Sí? Cuando yo inicio un movimiento, pensemos en un movimiento donde yo parto de velocidad cero. Hay un instante en el cual yo me pongo el movimiento. ¿Por qué me pongo el movimiento? Porque genero tensión. Si no, me pongo ahí. Cuando yo genero tensión, mi fuerza va aumentando. Y como yo estoy moviéndome, ¿qué pasa con el peso que yo estoy moviendo? ¿Sigue pesando lo mismo o va disminuyendo ese peso? Va disminuyendo. Por eso el ejemplo de la bala. A mí la bala me pesa 7,260, pero yo me estoy moviendo y me pesa cada vez menos. Pero la velocidad con la que yo, la contracción con la que yo lanzo es solo concéntrica. Yo no hago así.
¿Está bien? Ahí viene el ejemplo. Como yo me estoy moviendo, el peso que estoy movilizando, la carga que yo estoy movilizando, se hace más liviana. ¿Sí? Como se hace más liviana, yo puedo seguir aumentando la fuerza. ¿Sí? La fuerza sube, 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 hasta que de repente llego a mi fuerza máxima. ¿Qué es importante acá? Esta primera fase en donde yo me pongo en movimiento y este segundo momento donde yo tengo un rápido aumento de fuerza en la unidad de tiempo. Es decir, aquí aumento la fuerza, pero es más o menos lento. ¿Por qué? Porque yo tenía velocidad cero. Pero luego que me estoy moviendo, aumento mi velocidad al mismo tiempo que sigo aumentando la tensión. ¿Por qué puedo aumentarla? A la velocidad. Porque la carga me está pesando menos. ¿Está bien? Entonces, esta parte de aquí es importante, esta fuerza inicial, es a lo que hemos referido de realizar trabajos que sean solo concéntricos. Porque cuando yo caigo y amortiguo, en este momento, cuando yo voy de acá y quiero volver a saltar, ¿qué velocidad tengo? Cero. Tengo una velocidad que va disminuyendo, frené la velocidad de descenso y comienzo a ir para arriba. Más aún, cuando yo estoy en una sentadilla, bajo, cero y subo. Pero si yo además hago el gesto que hablábamos hoy del protocolo de saltos, y el primer salto que se hace es este, bajo, me quedo quieto y de aquí voy para arriba. Es decir, yo tengo que entrenar esa capacidad de reclutar rápidamente o instantáneamente. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso yo tengo que entrenar o hacer estímulos solo concéntricos. Es válido para cualquier deporte donde ustedes quieran mejorar la fuerza explosiva. Luego de esta primera parte, que llega aproximadamente hasta el 25% de mi fuerza máxima, viene la otra parte que es la de un rápido aumento de la fuerza. ¿Sí? Y esto es lo que se llama tasa de desarrollo de la fuerza. Esta es la parte que me importa. ¿Por qué? Porque yo puedo llegar a un menor nivel de fuerza máxima, ¿sí? Pero puedo llegar de manera más rápida. Este es el que va a ganar en un gesto explosivo. ¿Por qué? Porque desarrolla o aumenta más rápido la fuerza en la unidad de tiempo, aunque no llegue a el mismo nivel de fuerza máxima. ¿Está claro? Dicho de otra manera, dos personas con la misma fuerza máxima va a ganar el que tenga un crecimiento más rápido luego de haberse puesto en movimiento. Por eso se dice, se define a la fuerza explosiva como la capacidad del tejido muscular de continuar acelerando un movimiento ya iniciado. ¿Se acuerdan de eso? Listo. Y ahí cerramos todo. Ahí cerramos por qué aparece el solo concéntrico como propuesta de trabajo. Y ahí entendemos qué es esto de la RFD o tasa de desarrollo de la fuerza, es esto. ¿Sí? Pero recuerden, cuando ustedes están con velocidad cero, hay un primer instante que ustedes hacen algo para ponerse a mover. Claro, luego que están moviéndose, vamos a ver quién aumenta más rápido ese nivel de fuerza. Cuando este aumento empieza a acostarse, se acabó ese aumento. Si ya voy a usar o a implicar más tiempo. ¿Sí? Reitero, dos personas con el mismo nivel de fuerza máxima va a ser mejor el que logre este aumento en menos tiempo. Y punto. Y ahí va a haber otra gente que va a hacer así. Y llega acá, pero no tiene un buen aumento de desarrollo de la fuerza. Lo hace en mucho tiempo. Es menos explosivo que el otro. Y se acabó. Y eso se trae mayoritariamente, pero también se mejora usando estas propuestas de trabajo solo consciente. Y hoy lo van a hacer, pero es absolutamente diferente. Cuesta mucho hacerlo al principio, pero habitualmente no lo hacemos. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No hay nada? Ahora sigue, sin temor, esto es clave. ¿Cuándo usamos esto? En periodo de desarrollo de fuerza explosiva. ¿Sí? Puede ser fuerza explosiva
general, por llamarla de alguna manera, y también cuando estamos en la parte especial. Pero tengo que haberlo preparado primero. Tengo que saber cómo, o acostumbrarme a hacer gestos solo concéntricos en el ejercicio que sea el que yo necesito trabajar o desarrollar. ¿Sí? ¿Algo más? Bien, entonces, esto ya lo vimos. La importancia en el aumento nervioso, en el aumento de frecuencia, en el aumento de trabajo del sistema nervioso central. ¿Cuándo? Rango de movimientos cortos. La cargada, boom, al pecho, o el tirón, sin cargar la barra. El arranque de potencia, es decir, una posición muy alta, bajo un poco, hago el arranque. La cuarta sentadilla. Es decir, un gesto mucho más de menor recorrido que va a tener gran efecto a nivel de frecuencia de estímulos para el reclutamiento de esas actividades. ¿Está claro? Esto cierra un poco todo el tema de fuerza de lo que vimos hasta acá. Entonces, no desperdicien nada de esto, sepan cuándo usarlo y cómo usarlo, y anímense a mezclar, si no se hace muy aburrida la cosa. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Bien, esto es parte de lo que vimos, la fuerza inicial para ponerlo en movimiento y el lugar, el momento donde se produce ese máximo aumento de fuerza en la menor unidad de tiempo. Luego llego a la zona de fuerza máxima y luego se va alargando, se va prolongando el tiempo. Ese es el juego que hace que yo pueda optimizar y o maximizar mi fuerza explosiva. Esa es la RFD o la tasa de desarrollo de la fuerza, que reitero, es importante para cualquier gesto deportivo. ¿Sí? Entonces, esto es más de lo mismo: potencia, énfasis en el momento de reclutamiento, cuáles son las cargas, requiere de movimientos previos, es decir, un movimiento ya inicial. Esa es la definición, digamos, que recién habíamos mencionado. ¿Bien? Entonces, esto ya es redundante, ya lo sabemos. ¿Cuáles son las variantes en el entrenamiento de la fuerza? Tipo de ejercicio general, orientado o especial. Ejercicios más localizados, press de banco, press de hombros, abdominales. Efecto generalizado con grandes cargas, sentadilla, tirones. Efecto generalizado y máxima potencia, arranque, jerk. Sí, todo lo que ustedes tienen que considerar para armar un plan de fuerza más o menos abarcativo. Efecto específico con la especialidad, ejercicios específicos, imitativos con carga y ejercicios ya específicos para la competición. Y así seguimos. Todo esto lo van a tener, espero que lo usen como para abordar de otra manera el trabajo de fuerza de sus deportistas. Las variantes, series y repeticiones, repeticiones planas, 6x6, 6 repeticiones, repeticiones planas, super series, 2 o más ejercicios trabajando sobre el mismo segmento, ¿sí? Series múltiples, 2 o más ejercicios trabajando sobre pares musculares, bíceps, tríceps, por ejemplo. Es decir, distintas variantes organizativas que ustedes conocen absolutamente. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas sobre esto? ¿Hay más? Tienen como para divertirse. Ritmo de ejecución, uniforme, lento, medio, con la fase concéntrica más rápida, bajo suave, boom. Con la fase excéntrica más rápida, lo que hicimos con David hace un par de meses, bajar rápido y tratar de subir también rápido, frenar esa mayor bajada. Los niveles de fatiga, es decir, todo lo que hay acá son distintas opciones para tener distintos efectos. Pero por favor, úsenlas. No digan que no, salgan de lo habitual, salgan de la caja. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, hasta el fallo, siendo objetivo, todo esto no es más que una síntesis de todo lo que hemos hablado, de la gran cantidad de variaciones que hay para lo que hemos hablado. Bien, esto lo van a recibir
No lo vamos a ver ahora, vamos a llegar rápidamente a esto. Permítanme buscarlo acá. El tema de fuerza reactiva y ya nos vamos a la práctica. La fuerza reactiva es la última munición, es una expresión totalmente distinta a las demás. Es el resultado muy rápido de cambiar de una fase excéntrica a una fase concéntrica, es decir, una fase de estiramiento a una fase de acortamiento. El músculo está siempre activado, siempre genera tensión, y mientras la fase concéntrica está trabajando también cuando se acorta. Es decir, yo siempre hago esto y esto, estiro y acorto rápidamente, o estiro y acorto rápidamente. Sabemos cuáles son las contracciones musculares, estáticas y dinámicas. Dentro de ellas encontramos, dentro de la estática, la parte isométrica, es decir, hay tensión pero no hay cambio en el ángulo articular. Dentro de la parte dinámica, la isocinética y la isotónica. La isocinética se refiere a un mismo ritmo de cambio en la longitud muscular. Todo esto es información que creo que todos más o menos manejamos. ¿Qué es lo que nos interesa? El ciclo de estiramiento-acortamiento. Esto es clave entenderlo. Hay receptores sensoriales ubicados en el tendón, entre el tendón que une un grupo muscular con la palanca ósea sobre la cual está unido, y hay también terminaciones nerviosas en el interior de un grupo muscular. Esos receptores sensoriales detectan ¿qué cosa? Un rápido estiramiento. ¿Sí? Por eso muchas veces decimos, cuando los equipos de fútbol antes entraban a la cancha y decían para estirar acá atrás, en realidad lo que estaban haciendo era generar el reflejo de acortamiento. Si yo estiro muy rápido, la orden es acortar. Entonces, si yo quiero realmente estirar, el movimiento tiene que ser lento, progresivo, sostenido. ¿Sí? Esos receptores están especializados en que están controlando la longitud de la fibra muscular y están viendo a qué velocidad ese músculo está siendo estirado o no. Y al cambio de tensión, tanto el sistema que está en el tendón como el sistema que está en el interior del grupo muscular. Estos sistemas de protección del grupo muscular, además, en algunos casos inhiben al agonista que está realizando un tipo de trabajo, dependiendo de la velocidad con la que se haga. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que usar de esto como información para la pliometría? Yo voy a realizar un ciclo de estiramiento-acortamiento muy rápido, ayudado por ese reflejo de acortamiento. Si el estiramiento es rápido, si el estiramiento es lento, no es pliometría. Sí estoy saltando, pero no es pliometría. ¿Sí? Porque yo no desencadené estos receptores, el músculo se estiró, pero lo hizo a baja velocidad. Entonces, esa es la clave para realizar un verdadero gesto pliométrico. Esta es la secuencia de un salto en profundidad. Caigo de una altura, amortiguo lo menos posible e intento saltar lo más alto posible luego de esa caída. ¿Cuál es el estímulo acá? ¿Cuál es la carga en un gesto pliométrico en un salto en profundidad? ¿Cuál es? La altura de caída. Yo en la práctica tengo que determinar cuál es mi altura óptima para caer, para saltar lo más alto posible. Dicho de otra manera, estar el menor tiempo posible en el suelo. Para eso no es caer de cualquier manera. Yo tengo que caer de una manera predeterminada, tengo que estar pretensado para desencadenar ese rápido estiramiento y que desencadene el reflejo de acortar. Entonces, en primer lugar, saltos generales. estos no son más que saltos generales que tenemos que hacer si todo el mundo tendría
que hacer esto y dominarlos bien. Empecemos a ver ahora y a leer un poco más en función de lo que vimos, qué efecto puede tener esto en cuanto a efecto de carga. Eso también lo vamos a mostrar porque se van a asustar. No quiero que vean lo que vamos a hacer en la tarde. Cuando vuelva a saltar el mismo deportista, fíjense en su cabeza. ¿Su cabeza oscila mucho o va más o menos en la misma línea horizontal? ¿Qué está haciendo él en realidad? ¿Está empujando? Sí. ¿Mucho? No. Cuando yo salto, tengo que decirle al deportista si quiero que se mantenga horizontal, con lo cual es lo que está haciendo flexionar la pierna, o quiero que empuje en cada salto. Si él empujara en cada salto, su cabeza tendría que subir y bajar. ¿Sí? Mucho más que lo que lo hace en este ejemplo. Todos los saltos se comportan igual. O lo hacemos con un mayor componente vertical o lo hacemos con un mayor componente horizontal. Estos son saltos a la pata coja o saltos unipodales, usando de una pierna a la otra. ¿Qué es esto? Un salto en profundidad de una altura muy alta, y como la altura es tan alta, lo que queremos no es rebotar, es frenar la caída, es decir, trabajar solo en concéntrico, ¿sí? Esto es importante. Siempre que hago un gesto pliométrico, lo que yo tengo que hacer es estar preparado, pretensado. Miren cómo está el pie de la pierna que abandona primero el cajón. O sea, lo coloca pretensado, lo coloca con la punta hacia arriba. ¿Para qué? Para que esto esté en tensión y en cuanto yo caiga, se produzca un estiramiento que desencadene un mayor reclutamiento. ¿Sí? O sea, no es caer como una bolsa, no, es caer rígido para que una breve amortiguación ya desencadene ese rápido estiramiento y el sistema nervioso ordene el acortamiento para ir hacia la fase concéntrica, que en este caso no se hace porque no es el objetivo. Acá el objetivo solamente es frenar la caída porque la carga es muy alta. ¿Sí? No, esta es la superficie ideal para hacer pliometría. La dureza de la pista de sintético, no el asfalto de la carga, no. Esta es el lugar ideal. No es tan ideal el césped, pero sí es ideal el césped para salto extensivo, para los niños, para los jóvenes. Para pliometría, la pista. No. Muy bueno. Siempre que sea mi objetivo, voy a intentar, tengo que saber qué pasa si yo apoyo sobre metatarso o si apoyo de planta entera. Ahora vamos a ver más adelante saltos pliométricos en realidad, o sea, caer y saltar. Si yo caigo en la fase excéntrica y apoyo de metatarso, el efecto pliométrico se da en estos grupos musculares. Si yo caigo y apoyo con toda la planta, el efecto pliométrico se da a nivel de muslo. ¿Está claro? Ustedes eligen, de acuerdo a su deporte, a cómo utilizan. Un velocista le va a interesar caer con toda la planta, no, porque apoya el metatarso para correr, es decir, básicamente son estos grupos musculares. ¿Utilizarán los dos? Sí, pero predominantemente aquel donde trabaja más la parte de los músculos de la pantorrilla. ¿Está claro? Entonces, ustedes elijan. Acá no estamos diciendo qué es bueno, qué es malo. Manejen todas las opciones posibles. ¿Sí? Entonces, un salto así trabaja más sobre pantorrilla, una amortiguación con toda la planta es más sobre la parte del muslo alrededor de la rodilla. Profundidad en una pierna y se queda en la pierna. Mismo principio que hoy,
Aquí el trabajo es de reclutar, de frenar la bajada. ¿Está claro? Obviamente lo trabajamos de los dos lados. Tenés que hacer un test para saber cuál es tu altura óptima para saltar lo máximo posible. Ahora lo explicamos. Ahí ya estamos tomando con toda la planta y con la pierna libre delante. Son opciones, pero todas tienen un efecto diferente. Vieron que ahí como que busca el apoyo con el pie. Entre medio, ¿qué hago? Intento ver qué pasa con su despegue vertical. Si se mantienen niveles altos, óptimos, ¿qué hago? Puedo seguir saltando. Aquí la calidad es lo que interesa. O sea, si se mantiene en un alto nivel, es bueno seguir saltando, ¿sí? Aquí volvemos a saltos alternos. Y vuelve a mezclar, ¿sí? Es esta la secuencia para él. Y luego tratamos de transformar un poco más, de hacer algo más ligero. Bien, dudas, preguntas, más comentarios sobre esto. Muy bien, le vamos a informar a todos. Siempre que la base amortigua el salto no es tiempo. Siempre que, digamos, vamos a leerlo así, siempre que el tiempo de amortiguación sea muy largo, ya perdés efecto pliométrico. Sí, la amortiguación tiene que ser lo más breve posible. La idea es que el piso está hirviendo, o sea, tope y salto. Por eso decimos, los saltos sobre vallas muy altas, lo que en realidad haces es flexionar en lugar de saltar prácticamente con la rodilla casi extendida. Ese es el salto que te desencadena ese reflejo de estiramiento, no el flexionar. Las combinaciones pueden ser infinitas, ¿sí? ¿Algo más? Bien, ¿dudas de todo lo que hablamos hoy, que fue bastante? Bueno. Bien, entonces ahora vamos a ir primero a la cancha. Bueno, vamos primero a la cancha. Su paisano dueño de la cancha adentro nos Bueno, y después vamos a venir al gimnasio por acá. Vamos a precisar 3 o 4 monitores que tienen buena forma física porque lo que viene ahora es terrible.